Feliz sábado, ¿cómo están? Buenos días, es un placer saludarles. Les envío un abrazo muy pero muy fraterno a todos ustedes y gracias por conectarse de manera inmediata. Siempre voy a destacar el cariño, la capacidad de conectarse de manera inmediata. Así que sean bienvenidos, feliz sábado y reitero mi abrazo fraterno para ustedes. Seguramente no podré saludarles hoy porque es un sermón diferente, sermón de sábado, pienso subirlo al canal de YouTube, pero vamos a orar al final. Si usted escribe y deja su pedido de oración, mi esposa fielmente estará tomando los pedidos de oraciones para poder orar al final. Pienso que el momento de oración es muy importante porque la oración tiene poder y en estas 3 semanas ininterrumpidas que hemos tenido transmisión, Dios ha respondido muchas oraciones. Así que para mí es un placer poder estar con ustedes esta mañana. No podré saludarlos a todos, solo les digo bienvenidos, bienvenidas, feliz sábado. Pero sí dejen su pedido de oración y yo voy a orar al final por todos sus pedidos, uno por uno, nombre por nombre, como ha sido la costumbre todas estas 3 semanas. Bueno, es un placer estar con ustedes. Recuerden que esto no es un estudio de grabación, no es un programa radial, es simplemente la transmisión sencilla, básica, rudimentaria, rústica, desde mi casa, con un mensaje muy especial de la palabra del Señor para ustedes. Déjenme hablar un poco quiero introducir un video que al final lo voy a dejar en el comentario último que se haga. Voy a dejar un video que habla sobre un estudio da la impresión que por el acento es chilena, una nutricionista o doctora o profesional de la salud que ha hecho un estudio bastante interesante. Yo como académico no lo recomendaría si no hubiese visto una tónica académica en la investigación. Así que es una investigación bastante responsable de esta doctora o nutricionista que dice cómo los adventistas del séptimo día vencieron la pandemia en 1918. Es interesante porque eso acompaña la historia, la gripe española, que realmente hubiese sido la gripe americana porque murió mucha más gente en Estados Unidos. Y de pronto yo puedo hablar un poco más de eso. Si me documento más adelante podría darles un poco más conocimiento de eso. Sin embargo, les recomiendo el link que voy a compartir al final, perdón, en el último comentario que se haga después de terminar la transmisión, para que usted pueda ir, revisar. Igual lo puse en mi muro ayer, pero ahora lo voy a compartir aprovechando la coyuntura de esta transmisión, para que usted lo mire. Ella tiene otro video que habla sobre la hidroterapia. El punto alto de la investigación de esta dama es que la iglesia adventista en sus sanatorios, las personas que fueron atendidas en casas con el método de los sanatorios o centros de vida sana, como hoy se les diría, logró reducir la mortandad bárbaramente, muy significativamente. Así que ese video lo voy a dejar, ese link lo voy a dejar al final de la transmisión para que ustedes puedan verlo al final. Ahora no, al final lo voy a dejar. Y ella resalta el punto alto de la hidroterapia, cosa que la iglesia ha venido enseñando durante casi ya 170 años. Ellen White, campeona sobre la salud en su pueblo natal, en Portland, Maine. Ellen White, creo que es en el mes de mayo, tiene un día donde ella es reconocida por todo el pueblo por su aporte a la salud preventiva. Bueno, sin embargo, es un link que me parece muy oportuno hoy en día, donde los sistemas están cayéndose de salud, donde los pacientes con síntomas medios no pueden ser atendidos. Ella presenta un estudio nuestro. Lo que me llama poderosamente la atención de este video o de este estudio es que me da la impresión de que ella es adventista. Si es adventista, la felicito. Y si no, la felicito doblemente. Porque tiene un lenguaje propio muy local de los términos de la iglesia. Así que tiene un buen inglés, pronuncia muy bien los nombres en inglés de la revista, etcétera, de los centros de vida sana, de los pueblos, y muy documentado. Se da la impresión que tiene un conocimiento bastante cercano al adventismo
Ya digo, si es adventista, la felicito porque hemos estado muy calladitos. Pero si no, doblemente la felicito. Así que yo voy a compartir el link de esta dama que hizo este estudio bastante bueno con ustedes. Bueno, vamos a comenzar y vamos a orar para que usted pueda enlazarse a la radio local, a la televisora local donde usted se encuentre, y mi sermón no puede interrumpir nada de eso. Vamos a orar. Ayer mandé a todos mis contactos de Facebook, de WhatsApp, mandé la escuela sabática en 10 minutos. Este trimestre, en su contexto didáctico, permite hacerlo en 10 minutos, pero no descarto la semana que viene hacer en la noche una transmisión en vivo para hacer un alcance al estudio de la lección, porque me interesa presentarles a ustedes los conceptos básicos de cómo estudiar la Biblia a través del método inductivo, es decir, usando el método científico. Voy a hacer, creo que el miércoles seguramente haré una transmisión para hacer alcance a la lección que viene y a todo el trimestre. Bueno, vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Son 9 de la mañana con 36 minutos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el momento que permites, la tecnología, la audiencia, Señor, y queremos pedirte lo más importante, el Espíritu Santo, para que esta transmisión, este momento, sea totalmente oportuno para nuestras vidas y traiga lecciones espirituales bárbaras. Padre, muchas gracias por escucharnos, gracias porque humildemente abrimos nuestro corazón para escuchar tu poderosa palabra. Señor, con humildad pedimos tu bendición a los hermanos, donde quiera que estén, aquí en Panamá, en David, de mi iglesia, los que están en Ecuador, los que se conectan a Estados Unidos, desde Rusia, desde España, desde Chile, desde Perú, desde Bolivia, la gente que reporta sintonía, Señor, queremos bendecirlos, Señor, y que tú puedas tocar sus corazones y cuidar su salud y salvar la vida. Quédate con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos otra vez. No va a poder saludar, pero al final, si usted deja su pedido de oración, ahora, al final de la transmisión, como ha sido la costumbre, yo podré orar. Mi esposa está fielmente tomando nota a los que dejen o están dejando sus pedidos de oraciones. Muy bien, vamos al texto. Esta semana la hemos titulado Camino al Calvario. Nos basamos estrictamente en los 2 últimos días de la muerte de Jesús. Ayer en la mañana, en la madrugada, fue el último sermón de la temática y hoy voy a complementar la temática con un texto fuera del libro de Lucas. Nos desafiamos, y no es fácil llevar temáticas de un solo libro porque no es tan fácil, pero nos desafiamos y Dios nos acompañó en llevar la temática desde el libro de Lucas. Y solamente vimos los 2 últimos días de Cristo y bueno, pues la resurrección que ya entra en el tercer día. Pero hoy vamos a ver lo que ocurrió días después, cuando Cristo había resucitado. Y para eso yo quiero que ustedes vayan al libro de San Juan, capítulo 21. Vamos a auxiliarnos esta mañana con el libro de San Juan, el capítulo 21. Y vamos a poder leer los versículos del 15 al 19. Básicamente vamos a quedarnos en esa cita, en esa perícopa. Vamos a quedarnos San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿O más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, hermanos. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Muy bien, déjenme leer, me voy a auxiliar hoy día, ya leí la palabra impresa, ahora voy a leer la versión digital, y he usado la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Me parece fantástica la versión,
porque voy a hacer énfasis en algunas cosas que de pronto no están claras en esta traducción, que es la traducción popular que todos casi manejamos. Pero si tienes tu computadora al lado, puedes ir a Google y poner el texto, San Juan 21, del 15 al 19, y en la pestaña donde están las versiones puedes buscar la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas. Es Nueva Biblia de las Américas. Está en sus iniciales, está NBLA. Bueno, déjenme leer un poquito cómo dice esta versión. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo: Simón Pedro, dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan. Wow. Yo solo podría quedarme todo el sermón en esta frase. Podría solo quedarme todo el sermón en esta categoría de sentencia que Cristo hace. Cristo va a conjugar aquí muchos conceptos que habían pasado de ese momento hacia atrás. Recuerden que el contexto inmediato que este texto presenta es la aparición que Jesús hace a la otra orilla del mar de Galilea, cuando Pedro invita a otros 7 pescadores con él, discípulos. Por eso se cree que por lo menos el 75 u 80% de los discípulos de Cristo eran pescadores, y el 100% de los discípulos de Cristo eran galileos. Así que muchos fariseos pensaban que Jesús era galileo, porque sus discípulos eran galileos y porque su plataforma de acción siempre estuvo en Galilea. Bueno, sea como sea, el contexto inmediato del texto es San Juan 21, del 1 al 14, y habla sobre cómo Jesús aparece y los espera con un desayuno, con un pescadito. Da la impresión que Jesús era un hombre que le gustaba el buen comer. Y hay algunos cristianos conservadores que se ofenden cuando se dice eso, pero es verdad, Jesús siempre estuvo relacionado. Es más, estuvo bajo seudónimos de comedor y bebedor. Él comía con pecadores y con publicanos. Sin embargo, Jesús se mezclaba con la gente y Jesús se sabía contextualizar para alcanzar a las personas. Jesús sabía contextualizarse para alcanzar a las personas. Y hoy en día la iglesia tiene que contextualizarse. El mundo cambió. El mundo nunca más será igual. Todo va a ser replanteado. El mundo se va a replantear a partir de esta pandemia. El negocio de las aerolíneas tiene que replantearse. La academia tiene que replantearse. La política de los pueblos tiene que replantearse. La educación tiene que replantearse. Las normas de higiene tienen que volver a plantearse. La religión tiene que replantearse. El evangelismo tiene que replantearse. Los métodos, cómo alcanzar y bendecir a las personas, tiene que replantearse. Si años atrás, o meses atrás, o semanas atrás, nuestros métodos tenían que ver solamente con sacar a una persona de una iglesia y traerla al adventismo, eso nunca fue evangelismo. Pero se usó y funcionó de pronto, seguramente funcionó. También trajo caóticas cifras. Sin embargo, ahora la iglesia tiene que pensar no solamente en sacar un individuo de una iglesia y traerla para acá, no. Tiene que pensar en atender sus necesidades. Nuevamente caemos en el trillado, pero tremendo principio, que el único método que dará resultado para alcanzar a las personas es el método de Cristo. Díganme ustedes, los discípulos están en alta mar, están pescando, desconsolados, decepcionados. Todavía no habían entendido que Cristo era el Mesías. Estaban así como que tenues, como que sí, como que no. Bueno, resucitó, pero anda por allí. Habían marcado cierta distancia, la misma distancia que habían marcado al comienzo, cuando Jesús los llamó, habían marcado cierta distancia con Cristo. Pero Cristo nunca les perdió el paso, la pista. Cristo nunca los dejó de observar. Y a la distancia Jesús los mira pescando, no habían pescado nada. Este texto hay que compararlo con Lucas 5, que se entiende bien así. Y Cristo les prepara un desayuno, unos pescaditos bien ricos, bien sazonados, y de las manos del maestro. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Me hubiese gustado comer de las manos del maestro. Aunque cada día yo como de las manos del maestro, y tú comes de las manos del maestro cuando tú pones los alimentos en la mesa y agradeces al maestro por haberlos proveído, hermano. Más que ahora, el Padre Nuestro tiene mucha relevancia. Señor, danos hoy el pan de cada día. Así que Dios nos está alimentando y no tengan duda de que el Señor nos seguirá alimentando. Muy bien, entonces el texto va a decir que Cristo aparece y les da un pescadito, y entonces la versión que he leído acá en digital en mi computadora, que cada vez menos colabora conmigo, dice cuando acabaron de desayunar, o sea que este es el contexto de la mañana.
un desayuno. ¿Cuánta gente para hacer evangelismo se ahorra la plata? Se ahorra el presupuesto. ¿Creen que el evangelismo se hace con el soplo? ¿Creen que el evangelismo se hace con las ganas? ¿Creen que el evangelismo se hace sin recursos? Eso es una mala costumbre adoptada por la cultura convencional. Hay gobiernos que no han usado el presupuesto del Estado para salvar vidas y se han muerto muchas personas. Hay gobiernos que ya han profetizado o ya han dicho, entre comillas esa palabra obviamente, han dicho cuántas personas van a morir. Ya la tendencia la han puesto, en vez de poner la tendencia en cuántos se pueden salvar. Y ese pensamiento que cuida el dinero, que cuidan los recursos, son los pensamientos que muchas veces nosotros manejamos, que mientras menos gastamos es mejor. Bueno, eso primero es no tener visión humanizada de las personas, hablando de la pandemia. Segundo es no tener fe, hablando del contexto religioso. Y tercero, pues mostrar gravemente y demostrar públicamente un egoísmo que existe disfrazado en una proclive administración. Entonces muchos gobiernos están dejando morir a sus gentes, a sus ciudadanos, por cuidar el dinero. Y eso tiene que decírselo y tiene que ser no aceptado por las nuevas generaciones. Y lo peor aún, la iglesia no tiene que, el mundo religioso, hablo del mundo religioso, en general el mundo religioso no tiene que aprender esas costumbres. Hay un principio sociológico, y me van a perdonar que ustedes dirán al pastor, se mete en temas que no le importan. No, sí, porque yo estoy haciendo un doctorado honoris causa, como no tengo dinero, y estoy estudiando con una universidad que me encontré y me he bajado un pensum académico y yo lo estoy siguiendo por mi cuenta, que se llama, es un doctorado en sociología, así que me apasiona la sociología. Y bueno, siempre mis sermones están contextualizados en cómo entender a las personas, porque mientras más yo entienda a los pueblos, mientras más yo comprenda la idiosincrasia, el folclore de los pueblos, voy a proponer métodos para traerlos a Cristo. Es sencillamente eso. Y bueno, el tema dice que Jesús cuando acabaron de desayunar, después de comer, Jesús dijo a Pedro, Jesús siempre atendió en primer lugar las necesidades de las personas. Jesús siempre atendió sus necesidades, se acercó como quien quería hacerles el bien. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo siento que hay personas que se acercan conmigo por interés y no porque yo realmente les intereso en alguna dimensión. Y tú te has sentido cuando el pastor te visita por interés, cuando te llama por interés, cuando el hermano te da por interés, cuando la gente te por interés, cuando te buscan por interés. Bueno, uno conoce, pero Cristo nunca se acercó por interés, y ese es el ejemplo para nosotros, sus discípulos. Cristo se acercaba porque las personas le interesaban. Y déjame decirte en esta mañana que tú eres de su máximo interés. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu condición, no importa si estás enfermo, si estás moribundo, si eres un desgraciado por la vida, si vives en la calle o vives en una mansión, si tienes o no que comer, si eres bueno o no eres bueno, si eres blanco o eres negro, eres pobre o eres rico, eres feo o eres bonito. Déjame decirte que Cristo tiene un primerísimo interés en tu vida, en tu salvación, y Él desea satisfacer tus necesidades, hermanos. Cristo se interesa por ti, hermanos. ¿Cuántos van a decir los primeros amenes en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El interés de Cristo es un interés bárbaro por ti, es un interés tremendo por ti, es un interés que lo llevó a la cruz, lo llevó al máximo de su expresión de amor, morir, inmolarse, sacrificar su vida, poner su vida en favor tuyo y en favor mío. Esa es el mensaje de la Semana Santa. No es la tradición, no es lo que comes, no es lo que ahora hemos dejado de comer, sino el recordar que Cristo dio todo por mí para que nosotros nos salvemos. Así que, hermanos míos, Cristo Jesús tiene un interés por ti. Y antes de llenarte el corazón, Él desea llenarte el estómago. Y antes de llenarte el alma, Él desea tocar la carne. Y antes de llenar la mente, Él desea llenar el espíritu. Cristo quiere llenar tu corazón, quiere satisfacer tus necesidades. Ese es su método, y su método no ha cambiado. Si su método era ese cuando estaba en la tierra, ¿cuánto más no será ese su método? Pero necesita la iglesia para que ese método se lleve adelante. Entonces, Jesús
se acercaba a las personas como quien quería hacerles el bien. Ganaba su confianza. ¿Quién no se abre a un buen desayuno, a un buen acto de solidaridad, a una sonrisa simpática, a un abrazo cariñoso cuando podemos darlo? Mucha gente nunca abrazó a nadie y ahora menos. Ese grupo de personas deben estar muy cómodas con la medida, pero nosotros que nos gustaba abrazar a las personas, darles cariño sincero y respetuoso, nos está costando este distanciamiento social. Sin embargo, Jesús se acercaba como quien quería hacerles el bien a las personas, ganaba su confianza, luego suplía sus necesidades y luego les decía, sígueme. Y en este texto está clarito el método de Cristo. Y vamos a seguir adelante. Entonces Jesús le dijo Simón Pedro, wow, Simón Pedro. Cuando Cristo conoció a Simón, esa fue la frase que él le dijo a Pedro, Simón, tú serás llamado Pedro. Mire, ahora Cristo conjuga esos dos nombres. El nombre anterior que tenía un significado importante y el seudónimo que Jesús le había colocado a Pedro o Cefas, Simón, y le dice Simón Pedro. Y aquí viene la parte del texto que a mí me desconcentra bárbaramente y me ha tomado algún poquito tiempo en revisar y ver por qué Jesús usa esta palabra que viene, esta expresión que viene. Simón Pedro, hijo de Juan. La versión Reina Valera, la que nosotros tenemos, dice Jonás. Pero cuando yo voy a mi sistema de Bible Word, que es la Biblia en los idiomas originales, y yo busco el texto, la palabra no es Jonás, sino es hijo de Juan. Y ahí me queda tremendamente una inquietud en mi mente y mi corazón. ¿Por qué Cristo usa esa expresión, Simón, hijo de Juan? Y investigando, la primera traducción que el sistema en griego propone, el Bible Word, propone es que la primera traducción es hijo de Juan el Bautista. O sea, y luego va dando otros Juanes que aparecen en la Biblia. Pero la primera, que es la que generalmente se toma para las traducciones, cuando uno hace una traducción del texto, del idioma original a nuestro idioma, es la primera. Entonces, me quedo tremendamente impresionado porque Jesús le dice a Simón Pedro, hijo de Juan. Ahora, hay algunas posibles explicaciones, no hay una seria y clara, pero hay posibles explicaciones. Es posible que Juan se haya llamado su papá, es posible. Y Jesús le repite 3 veces eso a Pedro en el relato que estamos leyendo. Pero sin embargo, es posible que Jesús no se esté refiriendo a su padre natural o biológico y se esté refiriendo a su padre espiritual. Porque es posible que Jesús siempre habló de un reino que no era un reino terrenal, que era un reino espiritual, un reino que pronto será concreto y objetivo, pero todavía es un reino espiritual, el reino de los cielos. Y Cristo es posible que esté hablando en el sentido espiritual, como siempre les habló a los discípulos. Ellos pensaban que iba a ser el Mesías, guerrero, revolucionario, pero no, Jesús fue el Mesías, el sufriente, el Cordero de Dios. Sin embargo, es posible que Cristo esté usando el mismo contexto que usó siempre. O sea, yo y comparto con eso, porque ¿por qué Jesús al final de sus días iba a cambiar su lenguaje si lo usó por 3 años y más? Ahora miren esto, es posible que Jesús esté usando un lenguaje espiritual y no se refiera al padre natural de Pedro, se esté refiriendo a un padre espiritual. Ahora, vamos para atrás, vamos 3 años atrás. No voy a revisar, pero ustedes pueden revisar el Evangelio de Juan. Y allí dice que cuando Juan el Bautista, le dijo a los discípulos, un día después que Jesús fue bautizado, les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El texto dice que dos de sus discípulos dejaron a Juan y lo siguieron a Jesús. Ahora, el texto mismo dice que uno de esos fue Andrés. Andrés fue uno de esos discípulos, Andrés. El otro, el texto no lo dice. Dice el otro discípulo. Ahora, ¿quién era el otro discípulo? ¿Quién era ese otro discípulo? Bueno, todo el Evangelio de Juan, cuando se refiere a Juan, se refiere al otro discípulo, al discípulo que Jesús amaba.
pero al que recostó su cabeza sobre su pecho en aquella noche. Pero nunca Juan va a hablar en primera persona. Es posible que el segundo discípulo sea Juan, el autor del Evangelio, Juan el amado, el jovencito, el hijo del trueno. Entonces, y muchos comentaristas bíblicos coinciden en que ese discípulo era Juan, correcto, era Juan, el segundo discípulo. Ahora, ¿qué tiene que ver Pedro con esto? Ahora, directamente no se podría decir, sería especular y sería forzar el texto, no se podría decir que Simón Pedro era discípulo de Juan, así, seguidor de Juan. Tampoco sabemos cuántos discípulos tenía Juan, sabemos cuántos tuvo Jesús, pero nunca el texto nos dice, ninguno de los evangelios nos dice cuántos discípulos tuvo Juan. Eso es interesante, eso es un punto muy interesante para estudiarlo en una investigación aparte. Sin embargo, hay un nexo que el mismo Evangelio de Juan lo presenta, que Andrés, si tú recuerdas el texto, Andrés va a buscar a su hermano. Ahora, en el grupo de los 12 discípulos, Jesús tenía dos pares de hermanos, dos parejas de hermanos, por lo menos era Andrés y Pedro y Juan y Jacobo. Entonces, el texto va a decir que Andrés va a buscar a su hermano Simón. Y le dice, hemos hallado al Mesías. Y Pedro no se hace de rogar, ni corto ni perezoso, va y se encuentra con Jesús. Y cuando Jesús lo ve, es conexión a primera vista. Es un link espiritual de un maestro y un discípulo que solo la muerte los pudo separar. La muerte de Pedro los pudo separar. Es una conexión bárbara. Y miren, si usted lee el texto, dice que Jesús le dice, Simón, tú serás llamado Pedro. Ahora, vean ustedes de dónde venía algunos discípulos de Cristo. ¿De quién habían sido seguidores de Cristo? Y miren, y ahí podemos dar un poco el tema y vámonos a Hechos 19. Y en Hechos 19, Pablo, ya años después, Pablo encuentra un grupo de discípulos en Éfeso. Hechos 19, imagínense, estamos hablando algunos años después. Y Pablo les pregunta a esas personas, les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces ellos le dicen, ni hemos escuchado cómo se come el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces Pablo les pregunta, ¿y en qué pues fueron ustedes bautizados? Entonces ellos dicen, en el bautismo de Juan. ¿Te imaginas que en Éfeso habían discípulos diseminados desde los días de Juan? Ahora, una cosa es cierta, los discípulos no son discípulos porque anden siempre con el maestro. Ser discípulo no es siempre andar físicamente con un maestro. Ser discípulo es también ser seguidor de una filosofía, de un concepto, de un método, de una ideología. ¿Me entienden? O sea, ser discípulo no quiere decir estar todo el día con él. Los discípulos, el Evangelio dice en los Evangelios que Jesús llamó a 12 para que estuvieran con él. Ok, ese es un aliciente diferente. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y les llamó discípulos y también les decía apóstoles. Pero los discípulos no solamente eran los 12, Jesús tenía 70, posiblemente eran algunos grupos de 70, habían 500, de Hechos de los Apóstoles que después apareció a 500, y es posible que Jesús haya ascendido en presencia de todas esas personas. Entonces, déjame decirte que no solo los 12 fueron discípulos de Cristo. Entonces, ese mismo concepto, si lo aplicamos a Juan, es muy probable que, por ejemplo, dígame si Nicodemo no era un discípulo de Cristo. Pregunto, ¿Nicodemo era un discípulo de Cristo? Dígame sí o no, escriban ahí, sí o no. ¿Era o no era un discípulo de Cristo? Claro que era un discípulo de Cristo, pero un discípulo camuflado, escondido, a medias. Díganme ustedes si José y Mateo no eran un discípulo de Cristo. Era un discípulo de Cristo, pero un discípulo con miedo a perder el rostro social. Ahora yo pregunto, ¿tú eres un discípulo de Cristo? Te pregunto, ponme sí o no. Te pregunto, ¿tú eres un discípulo de Cristo? Sí, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuál es tu grado de discipulado? Eso es diferente. Yo soy discípulo de Cristo, tú eres discípulo de Cristo. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuál es el grado, cuál es el nivel de discipulado que tú tienes por Cristo? ¿Eres capaz de morir por Cristo? ¿Eres capaz de seguir a Cristo? ¿Eres capaz de dejar tus preconceptos para ir a Cristo? Porque lo primero que los discípulos dejaron no fue solamente sus familias, dejaron sus preconceptos. Y por eso Jesús dice a Pedro en Lucas 15 y a los otros discípulos le dice, desde hoy no serás pescador
de peces, ahora serás pescador de hombres. Ahora, escucha bien esto. Es muy probable que todos los discípulos de Cristo, que todos sus discípulos hayan sido bautizados por Juan. Imagínate que Jesús va a conseguir discípulos que no han sido bautizados por Juan. Jesús, la estructura del ministerio de Cristo se basa en la estructura de Juan. La estructura de la iglesia cristiana se basa en la estructura judía. ¿Se das cuenta? O sea, es muy probable que los discípulos de Cristo hayan sido discípulos de Juan y bautizados por Juan. ¿Me entiendes? Solo que habían discípulos itinerantes y discípulos no itinerantes. Los discípulos itinerantes eran los discípulos que, tal como los 12, estaban siempre con Cristo, comían con Él, estaban con Él, habían dejado su familia por Él. Pero había otros discípulos que no dormían con Cristo ni con los 12. Así pasaba con Juan. Había discípulos íntimos de Juan y discípulos no tan íntimos. Y yo creo, esta es mi opinión personal, yo creo que Simón era un discípulo de Juan, itinerante, era un discípulo convencido, era un discípulo apasionado, era un discípulo entregado, pero era un discípulo que no había dejado su familia. Ahora, cuando en este incidente, cuando ellos dicen, Señor, ¿dónde moras? Andrés y Pedro, ellos van a ver dónde Jesús mora, pero no, los textos dicen, más adelante, sobre todo Lucas, que ellos no están todavía convencidos. Es hasta la pesca milagrosa que Simón sigue a Pedro y deja todo, deja sus redes. Pero en el momento que Jesús conoce a Pedro, cuando Andrés le presenta a Jesús a Pedro no deja todo. Pedro va y ve, mira, echa un vistazo, a ver, este es el Mesías, démosle un vistazo a este tipo, ¿dónde es que vive? A ver, tú que enseña un poquito, dime lo que estás hablando. Pero Pedro era sincero. Ahora yo pregunto, si la obra de Juan, que era preparar el camino al Señor, hubiese sido hecha endeble, lenta y débil, ningún discípulo Jesús hubiese encontrado. Juan fue enviado para preparar el camino al Señor. Ahora, tan bueno fue el trabajo de Juan hecho con discípulos itinerantes y con todos los discípulos que Juan tenía, porque habían hasta soldados romanos, habían religiosos que seguían a Juan. El mismo Herodes le tenía temor a Juan, respeto a Juan. Ahora, si Juan hubiera sido un mal precursor de Cristo, Pedro hubiese tenido que ser llamado 2 o 3 veces. Ese fue el caso de Natanael, incrédulo. Pero Pedro fue enseguida, se levantó y fue enseguida a buscar a Cristo. Se levantó y fue enseguida. ¿Saben por qué? Porque la obra de siembra fue bien hecha por Juan. Yo me atrevo a decir, con todo este contexto, que Simón era discípulo de Juan, pero no era un discípulo itinerante, era un discípulo de Juan el Bautista. Por eso que el texto griego dice, Simón, hijo de Juan. Entonces da la impresión de que Jesús le está diciendo, Simón, todavía tú no eres mi hijo. Simón, Pedro, todavía tú no has nacido de nuevo. Todavía no has nacido de la obra del Espíritu Santo. Eres nacido del agua. Eres un discípulo nacido del agua. Eres un discípulo de Juan. Todavía tienes en tu mente el concepto de Juan. Ahora recuerda cuando Jesús le pregunta a Pedro y le dice, a los discípulos, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro responde como siempre, bueno, unos dicen que tú eres Elías que ha venido a la vida, otros dicen que Juan que has vuelto. Todo eso ellos responden. Entonces él le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Jesús le dice a Pedro, bienaventurado tú, Pedro, pero no lo has dicho por ti, te ha sido revelado desde arriba. O sea, Pedro fue usado por Dios para decir esa expresión de que Cristo era el Mesías, Jesús era el Mesías, pero no estaba convertido, porque si Pedro se estaba convertido, no lo negaba Pedro al Señor en la noche del jueves de su arresto. Entonces es evidente que tanto Pedro como los otros discípulos no estaban todavía convertidos en el Espíritu de Cristo. Aquí en este mismo texto, en Juan 20, Jesús va a soplarles el Espíritu Santo. Y no es hasta Hechos 2, donde los discípulos son bautizados, ya no por el agua de Juan, son bautizados por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y si estoy predicando para personas como tú, que fueron pasados por agua, y son hijos de Juan, son hijos del agua, pero no han sido bautizados por el Espíritu Santo, hermanos queridos,
tú no puedes amar a Jesús como Jesús quiere que lo ames. Pedro no podía amar a Jesús como él quería que lo ame, porque la conversión de Pedro había sido a medias. Pedro no estaba todavía convertido a Cristo, ¿verdad? Pedro estaba pseudo convertido. Pedro estaba todavía medio convertido entre sí y que no. Por eso Pedro se va a pescar. Capítulo 21, versículo 1 de Juan. Bueno, yo voy a pescar. Cuando Cristo le dijo en Lucas 5 que ya no iba a pescar más, que sería pescador de hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, es muy fácil encajar esta interpretación del texto en el contexto general del ministerio de Jesús con los discípulos. Pedro, como los discípulos, todavía no habían sido convertidos. No son ellos que le dicen Cristo a Cristo. No son ellos que le dicen Raboni a Cristo. Es Magdalena que le dice Raboni. Ellos le dicen Rabí. Lo comparaban con Juan. Recuerda Lucas 11. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. O sea, y parte de sus discípulos estaban allí. Parte de los discípulos de Juan eran discípulos de Jesús. Ahora, el texto en Juan no dice que Juan, que es el otro discípulo, de los dos primeros discípulos de Cristo, que eran discípulos de Juan el Bautista, Juan el Amado, no dice que él buscó a Jacob, a su hermano. Pero es obvio que así como Andrés buscó a Simón, Juan buscó al otro hijo del trueno, a su hermano. Se dan cuenta que Cristo sabía lo que estaba diciendo, sus palabras eran acertadas. Y mira, mi hermano mío, conmigo tú no te molestes. Conmigo tú no te molestes, que el pastor a veces es muy directo. No, la palabra del Señor. Si estoy predicando para alguien que no está convertido, que es hijo del agua, se bautizó pero nunca recibió el Espíritu Santo, nunca fue regenerado su corazón. Por eso hay peleas en la iglesia, por eso hay problemas en la casa y todo. Porque nunca fuiste regenerado. Porque tu corazón sigue siendo malo, pecador. Déjame decirte que hoy Cristo quiere bautizarte con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Digan amén los que quieren ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. Escriban amén, hermanos. Y entonces mire cómo yo puedo quedarme solo en este texto. Y ya son las 10 y 6 minutos y yo tengo que terminar por lo menos 10 y 15, 10 y 20. Y no he tocado todo el texto. Y solamente me he quedado en esta frase que la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es maravillosa? Escriban un amén, pero escríbanlo en mayúscula. Griten, usen el lenguaje digital, usen la net etiquette de las redes sociales y pónganlo en grande, en mayúscula, los que creen que la palabra de Dios es maravillosa, maravillosa. Vamos a ver si avanzamos al texto, alcanzar todo el texto. Y le dijo Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ahora miren cómo dice la versión digital. La versión digital dice así, perdón. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? O sea, miren, nosotros los predicadores hemos hablado mal. Cuando predicamos decimos más que estos. No. Está diciendo, me amas más que estos. O sea, estos me aman igual que tú. O sea, que el problema de Pedro era el problema de los discípulos. El problema de Pedro era el problema de los discípulos. El mismo problema de Pedro era el mismo problema de los discípulos. Lo amaban a Jesús con un amor que no era el amor con el cual Él los amaba. Mira, nunca tú vas a amar a Dios como Él te ama. Nunca los hijos amarán a los padres como nosotros los amamos. Yo a mis hijos un amor fuerte, muy fuerte. Y yo sé que ellos nunca me van a amar como yo los amo. Ellos van a amar a sus hijos como yo los amo. Cuando tengan hijos ellos van a amar a sus hijos. Mi madre me decía, tú nunca entenderás cuánto yo te amo. Tú nunca vas a entender cuánto yo te amo. Cuando tengas hijos entenderás cuánto yo te amo y cuánto yo sufro por ti. Es así. Los discípulos no aman a Cristo como Él quería que lo amen. No lo amaban como Él los amaba. No lo amaban como Él los amaba. Ahora es interesante que Él dice a Pedro, me amas más que esto. O sea, estos de aquí me aman igual que tú. Ahora, tú me amas más de lo que ellos me aman. La traducción sería así. Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de los que estos me aman a mí? ¿Tú me amas más? Porque todos lo dejaron, todos lo abandonaron. ¿Te das cuenta? Ahora, escucha esto. Simón responde, Señor, estoy leyendo la versión digital. Señor, sí Señor, dice, asiente, confirma, una respuesta afirmativa corta. Sí Señor, tú sabes que te quiero. Ahora, los teólogos, y eso es verdad,
que aquí hay dos verbos que se van a usar, y eso ya ustedes lo saben, ¿para qué voy a repetirlo? Yo lo he escuchado desde que soy niño, desde que soy jovencito en la iglesia. Que el verbo que Jesús dice, Pedro, tú me agapeas, que es el amor de Dios, el amor perfecto. Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te fileo, que es el amor fraternal, el amor pariente, de pariente. Señor, tú sabes que te fileo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Ahora, ¿por qué Jesús dice eso? A mí me ha robado la paz este texto muchas veces. ¿Por qué Jesús le dice esto? ¿Por qué no le dice, entonces, anda, reza 3 Padres Nuestros para que tú me ames más? Necesitas ganar muchas almas para que necesitas hacer más oración, necesitas leer más para que me ames más. El Señor no dice eso. Le dice, apacienta mis ovejas. Oye, espérate un poquito. O sea, que la muestra o el termómetro o la medida para demostrar amor a Dios es apacentar las ovejas. Escucha bien, esto es muy importante. Esto es muy importante. Que Dios, cuando a ti te dice, Mariuxi, Juan, Pedro, Felipe, Jacinto, Julio, Isabel, ¿me amas? Sí, Señor, ¿cómo no te va a amar? Si me bauticé, si yo voy al sábado a la iglesia, yo pongo mi diezmo, voy a la sociedad de jóvenes, voy al culto joven, voy los miércoles, hago obra misionera. Espera un poquito. Eso es importante. Es más, hasta mi culto todos los días. Tengo la matutina de varones, de adultos, de niños, de suegras, de solteros, de viudos. Todas las leo. No, espera un poquito. Que la única medida que el texto a mí me dice, con la cual Pedro puede mostrar el amor a Cristo, como el ágape a Cristo, cómo lo puede agapar a Cristo, la única manera de cómo Pedro lo puede agapar a Cristo es apacentando sus ovejas. No hay otra manera. El Señor está a días de irse, de ascender, está a días de ascender. ¿De qué manera tú puedes amar a Cristo? ¿De qué manera tú puedes mostrar tu amor por Cristo? ¿Ah? ¿Siendo careculto? ¿Ustedes saben quiénes son los carecultos, hermanos? Los carecultos son esas personas, esos hermanos cristianos pegadores, que entre semana golpean a la mujer, la ofenden, son tacaños, golpean a sus hijos, son hinchas del Barcelona de España y del Ecuador, pero el sábado, la cara se transforma. Una cara de santidad absoluta que tú dices, esta gente viene bajando del monte Sinaí, viendo cara a cara a Dios, y hasta la voz le impostan, te dicen, feliz sábado, hermano, que Dios te bendiga. Esa gente son los carecultos, son hipócritas, sepulcros blanqueados. Son gente que Jesús no ha regenerado su corazón, no ha permitido que Jesús regenere su corazón. Ahora, es interesante ver cómo el Evangelio quiere transformar a las personas. Cómo el Evangelio necesita transformarte a ti y a mí. La única manera de demostrar que amamos a Cristo es apacentando sus ovejas. Y 3 veces le dice a Pedro. Ahora, los predicadores se han preguntado ¿por qué 3 veces? Bueno, es fácil pensar que sí, porque 3 veces fue que Pedro negó a Cristo. Pero eso es importante, pero yo voy más atrás. Voy más atrás el día que Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces? Porque Pedro era como tú y como yo, egocéntrico, ¿no? Le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y entonces le dice, 3 veces, Señor. Y él le dice, 70 veces 7. Ahora, una acción buena en el concepto judaico, que se repetía 3 veces, ya era símbolo de un hábito perfecto. No de perfección como se cuenta, no, sino de un hábito perfecto. O sea que lo que Cristo está diciendo, que la mínima medida de apacentar las ovejas, las 3 veces que le pregunta a Pedro, si Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeas? Que el amor que Dios quiere que tengámosle a Él es en la mínima medida, en ese hábito perfecto, en ese hábito maduro. La palabra perfección en su evangelio significa madurez, crecimiento. Y lo que Cristo quiere es que ese amor que Pedro debe tenerle a Él y los discípulos a Él, por lo menos sea un hábito perfecto, un hábito maduro de apacentar las ovejas. No hay amor cristiano, no hay conversión, no existe religión si no amamos al prójimo, si no oramos por las personas, si no los alcanzamos para Cristo. El legalismo, la disidencia, el legalismo, ¿qué nos enseñó?
que mientras más retraídos estemos de la sociedad, somos más santos. Que mientras menos comamos la comida normal de las personas, lo que se puede comer, somos más santos. Que mientras menos nos procuremos, somos más santos. Hoy en día, ese grupo de personas entran felices en un distanciamiento social obligatorio. Pero el Evangelio dice que hay que mezclarnos con las personas. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Jesús se mezcló con las personas, con los pecadores, con los publicanos, con los grandes, con los chicos, con los ricos, con los pobres. Jesús se mezcló. La única manera de que tú muestres tu amor por Cristo es que tú tengas pasión y amor por las almas, hermanos. Es la única manera que tú muestres tu amor por Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ahora Pedro le dice, y sigo con la versión digital. Volvió a decirle por segunda vez Jesús a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Todavía Jesús no está convencido de que Pedro ha sido pasado del agua al fuego, del agua al espíritu. Aún a Jesús no le queda claro y le dice nuevamente, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Aquí la palabra cambia. Pastorea mis ovejas, el sinónimo cambia. Es interesante, hay que ver por qué. Se lo prometo en otra entrega. Esto es muy amplio. Este texto puede demorarnos 3-4 sermones. Pastorea mis ovejas. Verso 17, hermanos. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ahora miren cómo Jesús se baja. Le dice, Simón, hijo de Jonás o de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció por tercera vez que le hayas dicho, ¿me quieres? Mira tú, Jesús nunca te va a obligar a que lo ames. Jesús nunca te va a arrastrar de la mano para que lo ames. Jesús nunca te va a llevar a hacer la obra misionera a la fuerza. Jesús nunca te va a decir lo que debes hacer y te va a obligar. No, Jesús nunca lo va a hacer, porque está la libertad. Está la libertad que cada hombre tiene. Miren, saben ustedes que de las iglesias nuestras, solo del 100% de los hermanos, el 20% está comprometido tibiamente en la obra misionera. El 20%. Así que toda la gente que se gana en la iglesia es ganada por el 20%. El 80% de la hermandad es una hermandad visual, es una hermandad administrativa, es un discipulado administrativo, un discipulado crítico, que casi nunca se mezcla con las personas. Y el poco o buen trabajo que hacen el 20%, los tiran abajo. Y yo llevo años en este negocio, en el evangelismo, llevo años. He aprendido muchos métodos, he experimentado métodos nuevos. No voy a decir que lo he inventado, pero he experimentado métodos nuevos que he visto que han nacido de la inspiración del texto bíblico. Y yo nunca he podido lograr que el 100% de hermandad se contagie. Nunca. Yo he hecho campañas hasta sin hermanos de iglesia. Yo fui pastor en Ecuador, en un distrito donde una iglesia, la central de mi distrito, no quería hacer evangelismo. Y yo pensé, si Cristo no te obliga a que lo agapees, y bueno, y parte del fileo, Pedro, bueno, si no me agapeas, filéame. Pero filiándome, si no me amas, quiéreme. Si no me amas, quiéreme. Pero queriéndome, apacienta las ovejas, Pedro. Miren lo comprensible que es el Señor. Ahora, yo pensé en esa oportunidad, dije, bueno, si el Señor no puede obligar a las personas a hacer evangelismo, ¿por qué yo obligar a la iglesia a hacer evangelismo? Entonces me metí a dar charlas a escuelas y colegios. Charlas de familia y algunas otras académicas. Y llené un salón de pura gente de afuera. ¿Cuál es el problema? Si no lo agapeas al Señor, filéalo. Si no lo amas, quiérelo. Pero por tu bien, por Dios, por tu bien, por tu crecimiento, por tu madurez espiritual, por tu crecimiento, que eso va a tener que ver con tu salvación final, con tu crecimiento,
queriéndolo, filiándolo, que es la medida que te da de amor para Dios, apacienta sus ovejas. Y hay personas que me han dicho, pastor, lo que quieres tú son likes, lo que quieres son views. Bueno, esas son una de las cosas que la población mediocre siempre va a decir. La población mediocre siempre va a decir cuando uno hace algo bueno o no tan malo, para bueno para arriba, van a decir que uno tiene intenciones malas. Es increíble cómo la gente a las obras buenas le dicen que hay detrás intenciones malas. Jesús eliminó ese concepto retórico con un axioma. Jesús dijo que el árbol bueno siempre va a dar frutos buenos y que el árbol malo, frutos malos. Que no le pidas al árbol bueno dar frutos malos, ni al árbol malo dar frutos buenos. O sea que es una tontería. No es una tontería. Lo que yo hago es transmitir esperanza a mis hermanos de la iglesia local, a mis 3 iglesias aquí de Panamá y a toda la gente que me puede ver y puede ser bendecida. Eso es lo que yo hago. No me interesa a mí el resto. Ahora el texto, Jesús le dice a Pedro, Pedro, me fileas. Ya Jesús pues ya no podía obligarlo. O sea, le dice, Pedro, me fileas. Y entonces Pedro se entristece porque Jesús tocó su corazón. Mira, esta mañana, Jesús, yo pido a Dios que Jesús toque tu corazón. Por favor, que Jesús toque tu corazón. Mira, te vas a perder si sigues así. Si sigues indiferente, si sigues sobrado, si sigues descomprometido o desentendido de las ovejas, te vas a perder. Y te vas a perder sinceramente. Y te vas a perder como adventista del 7º día. Y te vas a perder con sinceridad. Y te vas a perder. El fuego eterno va a estar lleno, como dice el adagio popular, de buenas intenciones. Señor, yo te seguí. Lea Mateo 25. Señor, pero si yo en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. No os conozco, nunca los conocí. Pero ¿cómo no me conociste si estuve casado en la iglesia? ¿Cómo es que no me conociste? No te conocí nunca porque nunca hubo relación contigo. Porque nunca pastoreaste mis ovejas. Por favor, váyanse de ese tribunal, de ese atril, que los 2-3 pesos que tenemos se pueden acabar con una tos seca. Se acabó. Esta semana ha muerto gente de dinero, gente profesional. Una crisis de tos los acabó. Váyanse del pensamiento burgués de que ya queden estudios bíblicos los pobres. Por favor, te vas a perder. Y habrás desperdiciado toda la vida en la iglesia. Perdido dentro de la iglesia. Si sigues así te vas a perder porque eres hijo de Juan. Porque aun cuando has pasado por el agua, no has pasado por la conversión del fuego del Espíritu Santo. No has sido convertido por el Señor. No eres hijo de Jesús. Y aquellos que mienten y todos son hijos del diablo. Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo porque son mentirosos. Así que, hermano mío, tienes que darle una vuelta a tu vida, un cambio. Si no agapeas a Cristo, si no lo amas, si lo fileas o solo lo quieres, si no lo amas y lo quieres, apacienta las ovejas. Y mientras más estés cercano con las ovejas, mientras más cercano estés con las personas, con sus necesidades, con sus conflictos, con sus luchas, y los veas convertir, entonces tu fileo va a ir madurando. Va a ir madurando. Y algún día será ágape. Entonces, ya no vas a filiar a Cristo, lo vas a agapar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El amor por Cristo es madurez, va creciendo. Pero si no te integras a amar a los suyos, a apacentar las ovejas, a comunicar el mensaje, a llevar almas a Cristo, déjame decirte que tu agapeo nunca, que tu fileo nunca será agapeo, y que nunca vas a amar a Cristo, y que es posible que lo poco que tienes te sea quitado. Hay personas que se van a perder por apostasía de frente, pero hay gente que se va a perder camufladamente, que no sabrá cuando se habrá perdido. Y tú puedes estar en ese bando, yo puedo estar en ese bando. Así que en esta hora yo te pido que te entre por acá, sientas el llamado de Cristo y dejes la tontería de pensar de que por ser adventista nominal te vas a salvar. Te vas a perder con el certificado de bautismo que tuviste años atrás. Te vas a perder y bien perdido. Y el texto va a seguir diciendo, para terminar, dice, y le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Y esta es la actitud de Pedro. Por eso Pedro fue Pedro. Y por eso Pedro en Hechos 12 es bautizado con el Espíritu Santo.
y todos los discípulos son bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces Pedro se levanta con los 11 discípulos, dice Hechos 2, y predica y gana 3.000 personas, gana más de 3.000 personas. Y Pedro gana más de 3.000 personas. Y Pedro comienza a predicar por Cristo. Y aún después de ser bautizado por el poder de lo alto, comienza a crecer. En Hechos 10, Pedro tiene que ver el lienzo para que no siga pensando que los gentiles son animales impuros. Pablo lo reprende, siendo un neófito. Pablo lo reprende, le dice: hipócrita, cuando estás con los gentiles estás chévere, pero si te ven los judíos te pones incómodo, eres hipócrita. Y Pablo dice que era digno de ser reprendido Pedro en ese aspecto. Pero Pedro fue creciendo, Pedro fue madurando, no se quedó queriéndolo a Cristo. Él supo que su base, que él partió desde el punto de vista, su punto de partida fue su fileo, que él solo quería a Cristo, porque nunca estuvo dispuesto a ir a la muerte en ese momento. Pero él fue metiéndose con la gente, fue amando a la gente de Cristo, fue predicando el evangelio, fue haciendo obra misionera, haciendo evangelismo, se fue replanteando, fue madurando, se fue contextualizando, fue haciendo, dando, ganando almas, viendo milagros de conversión. Entonces su amor, que era un cariño por Cristo, un fileo, comenzó a crecer el nivel, comenzó a calentar ese amor, calentó de tal manera que se hizo un amor ágape, un amor que lo llevó a la cruz, a morir como Cristo, hermano. Ese es el amor que tú y yo necesitamos tener por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, y miren cómo cierra el texto. Jesús le dijo, versículo, déjenme poner aquí que solo versículo 19. Permítanme por favor un ratito. Versículo 19. Hasta eso, ¿quién me dirá de beber del agua que está en el pozo de Belén? Versículo 19 dice, versículo 18 dice: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde quieras. Se refería a Juan 21:1, que se quitó la ropa y se tiró al mar nuevamente. Andabas por donde tú querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevarán a donde no quieras. Hermanos míos, Jesús estaba, gracias mi amor, Jesús estaba diciéndole a Pedro de qué muerte iba a padecer, con qué muerte iba a glorificar el nombre de Dios, su nombre. Pregunto, en ese jueves de la Semana Santa, ¿Pedro estaba listo para morir por Cristo? ¿Pedro estaba listo para morir por Cristo? No estaba listo para morir por Cristo. Años después, Ellen G. White en Hechos de los Apóstoles, es más, en el Cierto de la Gente, Ellen G. White, en el capítulo Hemos hallado al Mesías, ella dice que Pedro había escuchado la predicación de Juan el Bautista. Eso dice ella. Y en Hechos de los Apóstoles, Ellen G. White va a decir cómo la tradición menciona cómo Pedro murió. Pedro murió crucificado. Pero cuando iba a morir crucificado, no se sintió digno de morir como su maestro y pidió y lo crucificaron de cabeza. De cabeza. Hermanos míos, ¿amas al Señor? La pregunta sería: Julio César, ¿me amas? ¿Me agapeas? Julio César, hijo del bautismo por agua, ¿me amas? Julio César, hijo de quien te llevó al evangelio, ¿me amas? Julio César, hijo de Walter Álava, ¿me amas? Freya, Edgar, Milton, hijo de tal, ¿me amas? ¿Me agapeas? Yo no sé cuál va a ser tu respuesta. Pero es posible que sea así, Señor, solo te fileo. Porque no estoy dispuesto a dejar mi trabajo, no estoy dispuesto a dejar mi orgullo, mi estatus, mi tontería mental, mi mosto mental, por ti, Señor. Quiero seguirte en los momentos libres. Quiero que pase esto para irme de viaje a la playa. Y eso no está mal. Pero quiero seguir para seguir construyendo, seguir haciendo. Pero poco me importa tu causa, tus ovejas poco me importan.
Bueno, es posible que la gran mayoría de nosotros estemos en ese lugar. Pero aún para los egoístas como tú y como yo, hay esperanza. Por eso el Evangelio es lindo. Que no solo hay esperanza para los buenos, hay esperanza para los malos como tú y como yo. Y tú que eres malo, tienes esperanza. Y yo que soy malo, tengo esperanza. Señor, solo te fileo. Ok. Segunda pregunta. Julio César, Pedro, Juan, Jacinta, Periquito, Menganito, ¿me amas? ¿Me agapeas? Bueno, Señor, tú sabes que yo siempre te he filiado, porque yo he estado en la iglesia y mira tú, Señor, siempre he estado ahí guapo en la iglesia, tal. Te fileo nomás, Señor. Bueno, apacienta mis ovejas, que es la única manera que me llegues a agapear. La única manera para que crezca tu amor filial, ágape, es que tú te metas a amar, a pastorear, a trabajar, a morir por las ovejas. Esa es la manera. Tercera pregunta. Julio César, Milton, Rigo, patapum, patapán, esté por allá. Bueno, pues como no me agapeas, ¿me filias de verdad? Te aseguro que ni lo filiamos de verdad. Que estamos más abajo que el cariño. Te aseguro que estamos más abajo que el cariño. Entonces, ¿cuál debe ser tu respuesta, Señor? A Jesús no lo puedes engañar. A Él no lo puedes engañar. ¿Cuál debe ser tu respuesta y mi respuesta? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes qué medida es la de mi amor por ti. Pero, Señor, no quiero quedarme con esa medida. Quiero subir la medida. Señor, yo quiero algún día agapearte. Y es verdad que nadie está preparado para esta crisis. Yo no te puedo decir que está preparado. Yo certifiqué con la ONU y con ADRA para desastres naturales como terremotos, inundaciones. Yo certifiqué con la ONU y con el Estado ecuatoriano y con ADRA para eso, para manejar ese tipo de emergencias. Y no te puedo decir que estaba yo preparado para esto, no estaba preparado. Pero siempre soñé con ser pastor en este momento. Eso Dios lo sabe y mi esposa lo sabe. Siempre soñé con ser pastor en este momento. Así que para mí es un privilegio pastorear las ovejas en este momento. No me cuesta. No me importa lo que venga. Yo quiero que mi amor filial por Cristo, porque es filial seguramente, algún día se ágape y yo pueda amar a Cristo como Él me ama. ¿Cuántos quieren amar a Cristo? Pongan hashtag yo quiero amar a Cristo. Ponga así, yo quiero amar a Cristo. No ponga yo quiero quererlo, ponga yo quiero amar a Cristo. ¿Cuántos escriben? ¿Cuántos escriben? Yo quiero amar a Cristo. ¿Cuántos van a escribir? Hashtag yo quiero amar a Cristo. Yo quiero amar a Cristo. Lo quiero amar, pero para amarlo tienes que meterte a apacentar las ovejas. No te alcanza el sábado. Ya no hay sábado para reunirnos. Ya se nos acabó. Lo poco que le damos a Cristo, sábado mañana, mediodía, se acabó. Hasta que regresemos, se acabó. Pero sería una estupidez espiritual volver a hacer los mismos fríos de antes. Cuando salgamos del arca. Porque si el Señor nos conserva la vida a nosotros, déjame decirte que es mejor. Si tú vuelves a hacer un frívola, mejor agárrate un yunque y tírate al agua o pide que el virus te llegue a la vida. Pide enfermarte del virus. Porque si tú vuelves a hacer un frío, de nada haber servido haber estado en el arca. Que el Señor te bendiga. Voy a orar por pie de oración. Voy a terminar. Me pasa con el tiempo. Me perdonan. Me pasa con el tiempo, pero déjenme orar y yo me voy porque voy a escuchar a la radio local la programación que nos tiene para nosotros. Ok. Muy bien, hoy tenemos pocas oraciones. El martes próximo tendremos otra jornada. Estén pendientes a lo que viene. Solo les puedo adelantar que voy a escoger textos seleccionados de la Biblia y los voy a explicar con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Oremos. Recuerda, yo quiero amar a Cristo. Yo quiero amar a Cristo. Yo quiero, pero no lo repita como el Chavo del 8. Así, no. Usted, métase con las ovejas. Pastoree las ovejas. Si es médico, vaya. Si es abogado, vaya. Si es estudiante, vaya. Gane a su gente. Predique el evangelio. Contextualícese. El mundo quedará loco. La pandemia dejará al mundo loco. Necesitamos gente que sepa escuchar.
que sepa dar una palabra de ánimo. Vamos a trabajar por encima de la crisis postraumática. Vamos a ayudar a la gente a salir de la crisis. Hay gente que nunca sabrá dónde están enterrados sus muertos. Nunca sabrán. Jamás sabrán. En ningún lugar del mundo, todo el mundo sabrá, nadie sabrá con exactitud dónde están sus muertos. A esa gente vamos a ir. A esa gente vamos a alcanzarla. Vamos a presentarle a Cristo. Vamos a acercarnos como quien quiere hacerles el bien. Vamos a ganar su confianza. Vamos a suplir sus necesidades. Vamos a dejar de ser egoístas, señores. Los que más tienen son los que menos dan. Y vamos a decirle, sigue a Cristo. Porque Él es el Maestro. Él es el Raboni. Él es el Dios del cielo. Que pronto volverá. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Nunca regresa vacía. Tu palabra tiene poder. Tu palabra es imponente. Es como una espada que atraviesa el corazón, los tuétanos y convierte el alma. Sécase la hierba, la flor se puede morir, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Alabamos tu nombre, Señor, por eso. Gracias por tu perdón, por la gracia de Cristo en nosotros, porque tu palabra nos ha limpiado esta mañana. Hemos sido limpiados por la palabra que hemos escuchado. Ahora abro mis ojos para presentar pedidos que los hermanos han hecho. Déjame orar por ellos, Señor, y por favor, por la gracia de Cristo y por sus méritos, inclina tu oído, Señor Dios, Jehová de los ejércitos, Padre amado, Padre bueno, para escucharnos. Por la familia Poveda Segura, por la salud de Benito Rosario, abuelo de Xiocarle, ponemos, el hermano Xiocarle, Señor, ha hecho un trabajo maravilloso, por lo menos hay 10, 12 personas que ella todos los días comparte el mensaje, y ha sido bendición, bendícela a ella y a su abuelo que necesita salud. Por Gerardo Silvestrini, Dios toque su corazón, por la salud de Henry Lastra, por toda la familia de Xiocarle, Señor, en tus manos nos colocamos. Por Lucy y Orlando Batista, escuchan el sermón diferido. Señor, Orlando, él es un hijo tuyo, conoce la iglesia desde el comienzo. Su vida está golpeada seguramente. Tiene su linda esposa a su lado, su compañera fiel, que lo ha acompañado en estos días, pero él no se va a salvar por nadie. Tendrá que tomar su decisión. Yo te pido que él tome su decisión por ti. Por la salud de María Muñoz e hijos, por la salud de Natalie López y su mamá Auristela, por el hermano Rafael Castillo y esposa, están enfermos. Rigo Torres pide por el recibimiento del Espíritu Santo, por Elías y su familia. Dominga Caicedo, Señor, un abrazo para ella. Señor, bendice a esta hermana allá en la Trinitaria, en ese barrio populoso, pobre. Una hermana alegre. Cuídala, Señor. Envía tus ángeles para ella y su familia. Pide por sus hijos y por su nieta. Fausto Gómez pide por los que abandonaron la fe, que regresen, Señor. Bendice a Fausto, a su familia, Señor. Por Miriam Saavedra pide por la salud de su bebé. Jadiel Muñiz. Mariuxi Ágreda pide por sus hijos. Hadasha. Ignafshi. Bendice a Mariuxi, a su familia, a su papá, a sus hermanos, a su esposo, a sus seres queridos. Por la salud de Enrique Guadalupe y esposa Abigail, tienen COVID-19, Señor. Por favor, levántalos. Levántalos en tu nombre, y que los médicos y todas las recetas que puedan tener puedan ayudar para que se levante. Por Enrique Guadalupe y su esposa Abigail, Señor. Por la salud de Arnaldo y Zuli, por favor, también ponemos en tus manos. Estos familiares de mi esposa son familias de mi esposa, son nuestros parientes, Señor. Los ponemos en tus manos para que tú seas glorificado, Señor, en sus vidas. Por favor, levántalos. Por la salud de Richard Tea y familia, ten la bondad, Señor. Restaura a este siervo que solo ha sabido servir a tu iglesia, Señor, y a su familia. Oramos especialmente por él y por su familia. Dale salud. Señor, por el hogar de Lucía y John Pérez, escuchando la transmisión. Por los hijos de Edgar Quiroz, especialmente por Elías. Hoy cumple 1 año de vida. Salud para Elías, Señor, y te pido por el hermano Elías. Este muchacho no se bautizó en la campaña última. Y yo quiero ser directo con él a través del Facebook y decirle que no postergue su decisión. Que es muy peligroso. Lo más peligroso es postergar la decisión por Cristo. Anímalo a tomar su decisión por Cristo. Por la salud de Rosa Vázquez y Eleuterio Rodríguez. Tienen COVID, Señor. Son de tercera edad, Señor. Son abuelitos. ¿Cómo se ha quebrantado el quinto mandamiento? Sin embargo, Señor, ahora queremos que tú nos ayudes para que estos abuelitos puedan vivir. Señor, gracias por todo. Bendícenos en esta hora. Abrimos, Señor, nuestro corazón a ti. Transfórmanos y déjanos involucrarnos con las personas, con tus ovejas, apacentarlas, para que nuestro amor cariñoso se convierta en un amor apasionado, en un ágape,
y que no dude en un momento dar la vida por ti. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Saludos a Glenda Garzón, Ramón Zambrano, Santos Guzmán, Mario Xiagra, Lorenz y esposo, Livington Tagle, mi amigo Livington, un abrazo, Daclio y Charito, Jacinto Valdés, Milton Jacobo, hermano Milton, un abrazo poderoso, María Elena de Puerta, Dianita Morales, Jessica Moreno, Edgar Quiroz, Iris Quintero, abrazo Iris, profe, familia Morales González, hermano, creo que es hermano Aníbal, ¿no? Sí. Y Juanita, abrazo para usted, Ramón Sornosa, abrazo a Ramoncito y Estela Vida Martínez. Nos vemos. Feliz sábado. Nos vemos, cuídense. Saludos a mí, a mi familia allá en Ecuador, a mi suegra y a mi suegro. Abrazo. Bye bye.